Muy buenos días, trader. Buenas tardes o buenas noches, según de dónde te estés conectando y viendo este video. Las últimas semanas hemos tenido unas jornadas bastante volátiles, complicadas dentro de los mercados. Hemos tenido mucho ruido y han pasado ciertos acontecimientos que tienen a muchas personas confundidas. Eh, a través de Instagram les consulté si querían que hablara sobre esto, ya que muchas personas me estaban preguntando por el interno y estaban, digamos que un poco abrumados por tanta información que comenzó a correr a partir del día jueves, viernes y obviamente el sábado. Hoy que estoy grabando este video, cuando domingo 12 de marzo, 7 de la mañana, todavía hay mucha información que está corriendo a través de las redes sociales. Lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar, muchachos, es obviamente tomar un poco de contexto y ver cómo cerraron los mercados esta semana. Entonces, vamos a ubicarnos primero en el contexto. Evidentemente, vamos a analizar el mercado de futuros. Vamos a ver cómo estuvo el cierre semanal. Podemos ver que el Dow Jones tuvo una caída de 230 puntos durante toda la semana, tuvo un cierre de menos 0,71%, el S&P poco más del 1%, el Nasdaq casi el 1%, un 0,96%, el Russell 2,59% y los índices de volatilidad, el caso del VIX, se encuentra en 23,85%. ¿Ok? Esto para tomar un poco de contexto con respecto al mercado Forex, una de las divisas que me gusta analizar para el contexto de análisis intermercado, es el euro dólar, que tuvo una caída perdón, una apreciación del 0,57%. Entonces vamos a ir revisando otros instrumentos, como este caso sería los mismos futuros del oro. Fíjense que cerró en 1872, una apreciación, un ligero rebote el día viernes a raíz del NFP y tuvo un cierre en 2,8%. ¿Ok? Pueden ver aquí en la gráfica, que efectivamente el día viernes fue que vino a tener un ligero rebote, a pesar de que hemos venido teniendo fuertes, muy fuertes ventas en todo lo que es el instrumento. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de los mercados emergentes, vamos a revisar otros activos. En este caso, vamos a revisar el ETF EEM. A ver, ¿dónde está? EEM, que es un ETF. Y podemos ver que también ha tenido ligeras caídas durante las últimas jornadas. ¿Ok? Específicamente, fíjense que es el 23 de enero, lo que ha venido haciendo es cayendo básicamente. Y este es el cierre de la semana. Fíjense que se encuentra cotizando a 37,84. Esto es importante porque estos son uno de los indicadores líderes en cuanto al mercado emergente. Ya yo les he comentado con anterioridad que yo estoy muy atento a lo que vayan a ser los instrumentos, sobre todo en mercados emergentes, porque estamos buscando posibilidades de inversión a muy, muy largo plazo. Entonces, bueno, un vistazo rápido a los indicadores que nos importan desde el punto de vista de análisis intermercado, como sería el dólar. Vamos a revisar el DXY. Muchas personas están un poquito consternadas, ¿ok? Preocupadas porque el índice viene rebotando. El índice del dólar, en este caso es el DXY, en gráfica semanal. Recuerden que en el último video que les hice el 17 de diciembre, hablamos precisamente de esta zona que presentaba excelentes oportunidades de, de inversión porque veíamos que el dólar tenía una tendencia a rebotar y efectivamente así lo está haciendo. Entonces hemos tenido una fuerte apreciación del dólar. Obviamente esto afecta a todo lo que es las monedas latinoamericanas, que nos afecta directamente a nosotros. Y podemos ver que en este momento se encuentra cotizando a 104,637. Ahora vamos a revisar las tasas.
y tuvimos también una apreciación, aunque se encuentra ligeramente flat en los rendimientos de los bonos o los tipos o las tasas de los bonos a 10 años. Se encuentra cotizando en este momento en 3,93. ¿Ok? Ya la mayoría de ustedes conoce cuál es mi visión o nuestra postura desde G-Finance, más o menos desde el año 2020. Saben que también dimos una alerta en días recientes y hace varios días, o varias semanas, mejor dicho, le comuniqué a mi comunidad de Discord, que es mi comunidad de alumnos, precisamente el 14 de febrero, literalmente les dije que la próxima pata del mercado iba a ser bajista y que iba a ser muy, muy fea. Aquí te comparto el servidor de Discord para que efectivamente puedas ver. Compartí un tweet con la comunidad que tiene la misma visión que yo. Le dije que bueno, que no soy el único loco en este sentido. Y les comuniqué, fíjense, el 14 de febrero, que la próxima bajista será fea, que eso es lo que espero. Y efectivamente, esto es lo que ha venido ocurriendo en los mercados, ¿ok? Esta semana tuvimos un Jerome Powell con un tono bastante hawking, sobre todo por las declaraciones desde el punto de vista de la variable inflación, y que lo hemos visto, sobre todo en los últimos datos, y porque estos datos es importante tenerlos en cuenta. Yo les he dicho a través de las historias de Instagram que hay ciertas cositas que hay que prestarle atención, que el trading es mucho más que un análisis premercado, es mucho más que soportes y resistencias, que si tú realmente quieres tener un buen view en cuanto al trading, poder tener un contexto claro, saber dónde estás parado, hay ciertos elementos que desde el punto de vista de trading profesional, realmente profesional, debes tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, la semana pasada yo les comuniqué que Jerome Powell se iba a presentar primero ante el Senado y luego ante la Cámara de Representantes, específicamente ante la Comisión de Servicios Bancarios. ¿Y qué pasó? Que tuvo un tono bastante hawkish. ¿Qué significa un tono bastante hawkish? Tuvo un tono bastante agresivo. ¿Y por qué tuvo este tono? Porque hay una postura o una posición realmente preocupante frente a la variable inflacionaria. Y esta variable inflacionaria lo hemos visto cómo se ha ido reacelerando, ¿ok? Dado los últimos datos, porque estos ajustes que necesita hacer la Fed es un proceso que lleva tiempo, ¿ok? Y yo personalmente pensaba que la Fed iba a ser mucho más agresivo en esta etapa, pero se ha ido ablandando. Recuerden que cuando comenzó todo este proceso, toda esta crisis, lo primero que dijeron fue que la inflación era algo transitorio. Y fíjense la transitoriedad que ha tenido la inflación, que los tiene a todos patas para arriba y corriendo dando declaraciones y moviendo los mercados de manera muy abrupta. Yo siempre les he dicho, y pueden ver en mis historias de Instagram, sobre todo en mi cuenta personal, que en ese momento no teníamos G-Fighting College, no éramos una academia, que una de las cosas que más me preocupaba de la Fed era precisamente su falta de credibilidad, ¿ok? Porque ha ido jugando mucho con respecto a estas variables y había sido muy laxo. Evidentemente, Powell daba un poco de confianza a los mercados porque estábamos en un proceso de reelección y de, y de elección del presidente de la Fed. Una vez que es reelegido como presidente de la Fed, su postura cambia casi que de manera inmediata y comienza a ser un poquito más agresivo con respecto a esto, ¿ok? Entonces, a pesar de que se habla o se estuvo hablando de posibles pivotes en la política monetaria y de rebotes en los mercados, podemos verlo acá. Analizamos obviamente el S&P, porque el S&P, digamos que es lo que refleja, es el índice que refleja un poco más la salud de la economía. Obviamente traders e inversionistas mucho más antiguos están pendientes más que todo del Dow Jones. Pero hablaban en esta etapa, cuando comenzó el mercado a rebotar y sobre todo en esta parte cuando rompió esta bendita línea de tendencia, empezaron a decir que ya esto había rebotado, que el mercado es alcista, que son las mejores oportunidades de compra de acciones. De hecho,
este periodista, comunicador en los Estados Unidos, Jim Cramer, algo así, en octubre, noviembre, diciembre y todo lo que va de este año, estaba diciendo que olvidemos el mercado bajista, que es el momento de comprar, que bueno, que nos olvidemos de todo lo que habíamos vivido porque ya aquí lo que viene es el cielo. Y evidentemente pueden notar que lo que tuvo desde el punto de vista técnico fue una falsa ruptura, ni siquiera pudo romper el último high de esta estructura bajista, estaba más o menos en los 4.300 puntos. Este es el índice subyacente y fíjense que ya en este momento cotiza por debajo del nivel psicológico de los 4.000. Entonces, a pesar de que hablaban en toda esta etapa, ¿ok? Más o menos de los rebotes de mediados de octubre hasta más o menos hasta principios de año, hablaban de que la Fed iba a pivotar, que era un mercado alcista, etcétera, etcétera, etcétera. Y que yo les dije, hay un tweet que yo compartí en el 12 de diciembre precisamente, donde decía que una cosa es que la Fed pivote en cuanto a sus políticas monetarias y otra cosa es que relaje la intensidad de la subida de los tipos y que haga una pausa. Son dos cosas distintas. Y de hecho le hice un ejercicio simulando un poco lo que pasó en el año 1974 y que obviamente llevó a una profunda recesión en la economía estadounidense. ¿Ok? Entonces, en efecto, las cosas se han dado de una manera muy similar a lo que nosotros pensábamos desde G Finance College, ya que era una visión de muy largo plazo, una tesis que venimos armando más o menos desde el año 2020 y que le hemos venido dando estructura técnica desde mediados del año pasado. Entonces recordemos que Powell tuvo dos reuniones esta semana frente al Senado y la Cámara de Representantes y los mercados que hicieron fueron digiriendo poco a poco esta información y lo que vimos sobre todo el día martes, ¿ok? Fue un ajuste, lo podemos ver en el índice, vamos a ver Nasdaq, que finalmente es el instrumento que yo opero con bastante actividad. Veamos. Ok, entonces pueden observar aquí lo que vimos fue el día martes que los mercados lo que hicieron fue que reaccionaron con bastante rapidez. Eso fue un proceso de ajuste em, que ocurre en los mercados. ¿Por qué? Porque obviamente los inversionistas, sobre todo en el mercado de derivados, específicamente futuros, están un poquito más relajados con respecto a este asunto. El tono de Powell fue un poquito más hawking, los inversionistas se ajustan con rapidez y comienzan a mover el mercado a la baja de manera fuerte. Fíjense que terminaron rompiendo todas estas estructuras y vienen cotiza en gráfica diaria por debajo de su EMA 200 y podemos ver que tiene una fuerza o una intención bastante bajista en este momento. Pero ¿qué fue lo que dijo Powell? Bueno, básicamente dijo que las tasas iban a subir más de lo que se pensaba, que el nivel de referencia de la tasa terminal o que estaba el año pasado alrededor de 4.85% más o menos, eh, iba a subir a más de 5 y que el techo, que este era el techo finalmente que se preveía. Entonces, básicamente Powell lo que dijo, vamos a seguir subiendo las tasas mucho de manera más agresiva de lo que lo veníamos haciendo, vamos a tener la tasa elevada durante mucho más tiempo de lo que preveíamos y que el techo de la tasa terminal de referencia iba a ser más alta de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué significa esto? Que el año pasado había una referencia de que la tasa iba a estar más o menos entre los 4.85 a 5%. Ese era el techo que se preveía. Y de hecho, esta referencia se modificó. Y ya les voy a mostrar aquí rápidamente también, nuevamente en mi servidor Discord. Un segundo. Entonces, esta tasa terminal se modificó rápidamente, o por lo menos este techo que se tenía previsto, aquí se los muestro. Pueden ver, esto lo compartimos el 8 de marzo, que las probabilidades de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos este mes alcanzaron un nuevo máximo del 75%, es decir, la probabilidad que se esperaba. Y más importante, las probabilidades de dos subidas de tipos de interés
que era básicamente de cero, pasó al 20% y que los mercados ahora ven la probabilidad de al 36% que las tasas suban por encima del 5,75%. Entonces vamos a manejar una media que ahora te esperaba anteriormente que la tasa iba a llegar a un techo máximo de un 4,85% y ahora se estima que va a estar entre los 4,65 a 5,75 perdón, y que ahora va a estar en un máximo de 5,65 a 5,75 puntos básicos. Evidentemente, esto no es bueno para los mercados, aunque es parte del proceso de ajuste que tienen que vivir todo este proceso para que puedan sanear la economía, ¿ok? Entonces, de hecho, ahora está contemplado esta tasa de 5,65 y además que puede estar en ese rango por un periodo más prolongado de tiempo. Esto trajo ciertas implicaciones en los activos, ¿ok? Porque hemos tenido fuertes ventas a inicio de la semana, especialmente cuando habló Powell de manera evidente. Vimos, por ejemplo, en el S&P que está cotizando, como les mostré, que está cotizando por debajo de la zona o el nivel psicológico de los 4.000 puntos, ¿ok? Y esto es bastante importante porque se ha ido dando un poco el view que nosotros tenemos desde G Finance College. Entonces, Powell también comentó que en su segunda comparecencia frente al Senado, a la Cámara de Representantes, perdón, que tratando un poco de suavizar su tono, que obviamente no tenían una decisión tomada, pero que todo iba a depender de los datos que iban a venir, que eran los datos del día viernes, que eran el NFP, y los datos que vamos a tener esta semana que inicia, que es el dato de inflación. Bien, entonces la variable empleo. Esto es algo, muchachos, que ustedes tienen que prestar sumamente atención. La variable empleo en Estados Unidos está muy, muy sólida. ¿Ok? Los datos del anterior NFP fueron muy buenos, es decir, que hay bastante creación de empleos y el ADP también salió muy bueno. Pero esta semana que acaba de finalizar tuvimos un dato ligeramente débil, ¿bien? Que fueron las peticiones de subsidios por desempleo. Eso fue un dato que yo creo que frenó un poco la caída porque estimaba que iba a ser peor, ¿ok? Y Powell dijo que dejó ver que es necesario algo de destrucción de empleo para poder controlar la variable inflación. ¿Por qué? Porque parte importante de la inflación viene derivada de los sueldos y salarios. Por eso el dato del viernes que salió muy bueno, que fue el NFP, tuvo implicaciones bajistas en el mercado, porque eleva las expectativas de que la Fed hará mayores subidas y por eso ya se habla de que la próxima subida de tipo no será de 25, sino de 50 puntos básicos. Esto es importante que ustedes lo tomen nota de esto. Si el próximo NFP sale robusto, sólido, positivo, los mercados van a tender a caer con mucha más fuerza de lo que se espera. Porque como les dije, parte importante de la variable inflación que tienen los Estados Unidos en este momento viene derivada precisamente de los sueldos y salarios. Entonces, Powell dejó ver que ellos necesitan provocar desempleo. Estamos hablando de millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos, pero es un parte importante, es un proceso normal en todo este ajuste que se viene haciendo en la economía estadounidense. Entonces, sin embargo, nosotros desde G Finance College creemos que en los próximos datos de empleo se comenzará a dar ciertas muestras de deterioro. Seguramente el próximo dato siga sólido, ya que es normal en este proceso de ajuste, porque es un proceso de ajuste que no es inmediato, que lleva cierto tiempo en reflejar sus resultados. Y Powell dijo que el nivel de desempleo en el que él se sentiría cómodo para controlar la variable inflación está más o menos en el rango de los 4,5%. Es decir, que la Fed se siente cómoda eh, con un desempleo del 4,5% en vez del 3,6% que se encuentra ahora. Esto es importante porque la semana pasada, esta semana que acaba de finalizar, tuvimos un NFP muy bueno, pero tuvimos solicitudes por subsidios por desempleo mucho peor de lo esperado
y la tasa de desempleo pasó del 4,5 o 4,4, del 3,5 al 3,6%. Entonces, esto digamos que frenó un poco la caída. Sin embargo, tuvimos bastante sangre en los mercados, fueron situaciones complejas para muchos traders, pero bueno, en líneas generales, para que sepan, lo tengan, tomen nota ahí, papel y lápiz. La Fed se siente cómoda con un desempleo del 4,5% en vez del 3,6% que se encuentra ahora. Obviamente estamos hablando de millones de personas desempleadas, aunque en términos históricos sigue siendo una de las tasas más bajas de los últimos 40, 50 años. ¿Ok? Obviamente esto provocó ciertas críticas porque la Fed eh, tiene que destruir los empleos. Y obviamente hay gente que no entiende estos procesos de ajuste y esto es parte del precio que hay que pagar por el descontrol que está teniendo la inflación. Entonces, ya sabes que si el próximo dato de inflación que viene esta semana que está iniciando sale muy sólida, veremos un mercado bajista. Y si sale peor de lo esperado, o con muestras de cierta debilidad, seguramente veremos rebotes en los mercados. Y en teoría, esto traería una debilidad en el dólar, en el DXY, que obviamente le dará oxígeno a los mercados. Y esto pondría en tela de juicio, por decirlo de alguna manera, si la Fed de verdad será mucho más agresiva en la subida de tipos de interés. Entonces, estos, quiero que tomen nota de esto para que vayan teniendo contexto y cómo utilizar estos datos a su favor en cuanto al análisis de contexto y que le pueda dar un mejor view a ustedes desde el punto de vista operativo en su trading. Si el próximo dato del NFP sale muy bueno, los mercados van a caer. Si los datos de inflación de esta semana salen peor de lo esperado, prepárense. Si controlan ligeramente la inflación, veremos un mercado posiblemente con muchos rebotes. Así que estos datos, sobre todo este que está por venir, que es el dato de inflación, es un dato muy importante porque es el dato que falta para la reunión del 22 de marzo y es lo que va a determinar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hará la Fed? Ok, de ahí depende todo. Así que te recomiendo que estés muy atento a estos datos porque la decisión de las tasas de interés es el 22 de este mes. ¿Ok? Y estamos en una etapa de blackout. Este periodo o esta etapa de blackout? Es el periodo en que los miembros ya no hablan o los directores de la Fed ya no están rindiendo declaraciones, ya no están dando entrevistas, no están haciendo no están tuiteando, no están haciendo absolutamente nada, simplemente están callados. Así que lo que tenemos que hacer, sobre todo si es primera vez que vas a seguir este tipo de acontecimientos, es que investigues cuáles han sido las declaraciones de estos directores de la Fed durante estas últimas jornadas, lo que dijo Powell el martes y el miércoles, leas acerca del NFP y te esperes el dato de inflación de esta semana para que vayas teniendo una idea clara de qué es lo que puede suceder en los mercados. Obviamente simplemente es un view, es una hipótesis que te recomiendo que vayas haciendo, ¿ok? Entonces, ellos no van a hablar más en reuniones pautadas de aquí hasta la reunión del 22 de marzo, es decir, que no habrá ninguna guía o ningún indicio nuevo para el mercado más allá de lo que dijo Powell en sus dos presentaciones, los datos del NFP y los datos de inflación que estamos por conocer. En mi opinión personal, ok, simplemente es una opinión personal, creo que la data de inflación saldrá peor de lo esperado. Entonces, mientras tanto, para que sepan, en nuestra comunidad de alumnos estamos en estado de alerta. ¿Por qué? Porque nosotros medimos, obviamente, la liquidez, estructuras en el VIX, en el BXN, estructura de riesgo, que nos hace pensar que los mercados están en una zona delicada y que, y que no hay driver de fondos en el corto plazo que nos haga pensar en la continuidad de este rally alcista. ¿Ok? Entonces, nuestra opinión es que estamos a puertas de iniciar la fase 2 del mercado bajista,
Esto lo puedes leer en historias de Instagram de mi cuenta personal, @GustavoFinance, y ahí puedes, en historias destacadas en opiniones, puedes tener una idea mucho más clara de lo que venimos hablando y esto no es algo nuevo para nosotros porque evidentemente tenemos más de un año, 2 años preparando y preparados para este proceso de ajuste. Entonces, en nuestra opinión, estamos a puertas de iniciar la fase bajista, esta fase 2. La primera fase la vivimos en el año 2022 y esta fase 2 va a ser mucho más fuerte y más intensa, más intensa. ¿Por qué? Porque evidentemente es la parte en que la Fed va a pivotar, ¿ok? Y es la etapa en la que nos acercamos a lo que se conoce como un early recession, es decir, una recesión temprana, que es donde hay mayor contagio en los activos, es decir, donde vamos a ver muchas más caídas, muchas más fuerzas en esas caídas. Es un periodo un poquito de descontrol donde hay que tener mucho estómago para aguantar las cosas que están por suceder. Entonces, todo lo que hemos vivido y hemos visto en los mercados hasta ahora es solo una etapa de ajuste, es una etapa que se va realizando por múltiplos, es una etapa que es dolorosa para muchos activos, especialmente para la renta fija, pero es una de las etapas en que es un ajuste global, ¿ok? En relación a los datos históricos, es la peor etapa, perdón, la peor etapa ocurre cuando hay una Fed pivotando y esperamos que esto ocurra pronto. Y este es un proceso de bajada de tasa, que es decir, que este es un proceso que se va a iniciar en el 2024, o por lo menos así lo ha hecho ver Jerome Powell. Los mercados de futuros pensaban que las tasas iban a recortarse a finales del año 2023, por eso vimos un proceso de ajuste con mucha violencia y rapidez el día martes, porque ellos pensaban que las tasas iban a empezar a recortarse y ahora se está extendiendo hasta marzo 2024. Entonces, todo este proceso, ellos estaban descontando ya por la posibilidad de recortes en la tasa, de que la Fed iba a pivotear. Viene Powell y dice, ¿sabes qué? No vamos a hacer ningún pivote, no voy a recortar las tasas, al contrario, las voy a subir de manera más agresiva y las vamos a tener más altas por mucho más tiempo. Esto provocó esta serie de ajustes con violencia en los mercados. Bien, entonces por eso es importante seguir las noticias desde el punto de vista macro. Bien. Ahora Powell les dijo a los inversionistas que sus expectativas de que en marzo, que a finales de este año iban a comenzar los recortes. Powell le dijo, no, eso no va a ocurrir hasta marzo del 2024 y se han subido el nivel de las tasas de referencia con las que estamos en una zona delicada. Como les dije, ya no se espera una tasa de 4,85%, sino que se espera de 5,65, 5,75 aproximadamente. Y esto pone el instrumento en una zona bastante delicada, la que yo llamo la zona de la verdad. ¿Ok? Sin duda alguna, la subida de la tasa está generando estrés en los mercados y hay muchos portafolios que están sangrando y vamos a ver procesos de ajuste en esos portafolios. Por eso nosotros en el club de inversionistas hemos estado muy calmados, no hemos estado invirtiendo de manera activa en estos momentos. Yo estoy revisando muy de cerca los mercados porque tenía previsto que esta situación sucediera y estés esperando que parte de este proceso de ajuste ocurra para que volvamos a entrar en el mercado con el favor de Dios. Así que la recomendación en este caso es que tengan mucha prudencia, esperes el dato de inflación. Si no han leído las declaraciones de los miembros de la Fed, háganlo y saquen sus propias conclusiones, pero mi previsión es que vamos a tener más dolor en el mercado, así que prepárense. En este entorno de bonos, del mercado de bonos, obviamente está por ofrecer excelentes oportunidades con un niveles de riesgo similares a lo que ofrece la renta variable. Este con vista a 3 o 6 meses, dependiendo de cómo evolucionen evidentemente los ciclos económicos. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de materias primas, vamos a ver los futuros del oro en este caso. Ok, evidentemente yo estoy esperando una caída mucho mayor.
Se las comparto aquí. Esto no es una recomendación de trading, simplemente es un view que yo estoy haciendo. Entonces, podemos ver que las materias primas están giradas ligeramente a la baja. Fíjense que comenzamos a tener caídas importantes a partir de el 2 de febrero del 2023. Ustedes están ligeramente giradas a la baja, ¿ok? Y esto empieza a castigarse. En todo este entorno de un dólar fuerte, como lo hemos visto en el DXY y como lo hemos visto en las últimas jornadas, obviamente las materias primas van a tender a tener una caída. Y esto es importante que ustedes estén atentos. Estos cambios de tendencias que hemos visto en los granos, correcciones importantes en materia de petróleo. Vamos a ver el petróleo aquí rápidamente. Creo que lo tengo por aquí. Acá está. Fíjense cómo se encuentra desde el último view, el último análisis que hicimos, se encuentra totalmente en una zona de rango, en un proceso de absorción de stock. Vamos a ver qué es lo que sucede, ya te comento. Entonces hemos visto bastante correcciones importantes en el petróleo, todas creo, desde mi perspectiva, obviamente esto es un análisis intermercado, esto es un análisis de muy, muy largo plazo. Creo que todas se están posicionando a lo que se denomina una etapa previa en un ajuste macro más significativo. Y esto va a depender mucho de la Fed y de su decisión del 22 de marzo. Lo que creemos es que las tasas van a subir y evidentemente estos commodities o estas materias primas van a tender a caer. Es importante que miremos el gráfico de largo plazo de las tasas, lo que conocemos como el TNX. Se lo muestro acá. Si nos vamos a una gráfica semanal y vemos el activo en un contexto de largo plazo, pueden observar lo siguiente. Ya les explico rápidamente qué es el TNX. Entonces, vamos a mirar el gráfico a largo plazo de las tasas, que en este caso el ticker es TNX, y hay que identificar estructuras de bull market seculares. Para los que no están familiarizados con este término, los bull market seculares son procesos persistentes en el tiempo, donde hay incentivos de fondos y estos duran años. Entonces, es importante que sepas también que así como existen bull market seculares, existen bear market seculares. ¿Ok? En este caso, en la gráfica que tienen en pantalla, tenemos un bear market secular. ¿Ok? Esto, en este caso, las tasas de interés o el rendimiento de las tasas de interés vienen en un bear market impresionante desde el techo de la tasa en los años 80 en niveles de dos dígitos. Fíjense que estuvieron alrededor del 16, del 15 al 17% aproximadamente a inicio de los años 80 y desde allí lanzamos un gráfico semanal en el TNX, como lo puedes ver, recuerda que este es el yield del bono a 10 años y podemos ver claramente si le ponemos una EMA 200 también para visualizar la tendencia de manera mucho más sencilla, ¿ok? Van a ver que tenemos un bear market secular de 30 o 40 años, ¿ok? Entonces, hasta el momento que emergió la pandemia con fuerza, a principios de marzo del año 2020, desde esta última fase, creo, desde el ministerio que hemos comenzado un bull market secular de tasas. Ese tiempo de las tasas bajas la hemos dejado atrás. Fíjense que de cualquier, les pido por favor que vayan ustedes mismos a esta gráfica, en gráfica semanal, y analicen esta zona desde el punto de vista estructural y ven que ahí parece que de fondo estamos teniendo un cambio de estructura. Y hoy evidentemente las tasas son instrumentos que se manejan en bull market y bear market seculares. Y si estamos en una estructura de fondo y estamos iniciando un bull market secular, creo que vamos a tener las tasas mucho más altas de lo que pensamos y por más tiempo de lo que pensamos. Así que este periodo
de esta última década de tasas bajitas, 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 casi cero, incluso negativas, como la tenía el Banco Central Europeo, va a ser muy difícil que volvamos a ella. De que las tasas en este entorno, no sé, van a tener que bajar producto em, de una decisión de la Fed por un proceso de desaceleración de la economía, sin duda. Las tasas van a tener que bajar y ajustarse y la Fed tendrá que bajar las tasas, evidentemente. Pero que volvamos a los niveles de cero como lo teníamos, lo dudo mucho. Que en Europa vuelvan incluso a tasas negativas, también lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que es persistente y esto es importante que también lo entiendan. ¿Cuál es este fenómeno que es persistente y va a ser persistente en el tiempo? Yo les he dicho a través de mis historias de Instagram que creo que tenemos una meseta inflacionaria o estamos en el proceso de construcción de una meseta inflacionaria que estimo que va a llegar por lo menos hasta el año 2030. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno que es persistente, que es la inflación, y es la inflación subyacente que también entra en una etapa de bull market secular. Por lo tanto, la inflación será bastante persistente en el futuro. Recuerden que la inflación cuando emerge lo hace en forma de ondas. Entonces, es posible que la Fed y el Banco Central Europeo hagan todo lo posible por controlar la variable inflación, pero luego volvamos a una etapa inflacionaria a cabo de un año y medio o 2 años más o menos. Y esta será la tendencia por lo menos hasta el año 2030, porque como les dije, la inflación viene en ondas, como ocurrió efectivamente en los años 70 y en los años 80. Échenle un vistazo al gráfico TNX a largo plazo y posiblemente puedan ver el cambio estructural, ¿ok? Que le estaba comentando que va a tener una corrección, evidentemente, sí la va a tener, pero no van a haber cambios en los drivers de fondos que están motivando este cambio estructural a un bull market secular. Por lo tanto, vamos a tener un entorno en la economía en esta próxima década de las mismas características de la década pasada. No, evidentemente no, porque en la década pasada hemos tenido un crédito muy sencillo, a tasas de interés muy bajas, una inflación controlada en la mayoría de los países, así que el apalancamiento era relativamente sencillo y fácil de obtener. Hoy en día y en los años que están por venir, no lo veo de esta manera, así que vamos a tener que ajustarnos a esta nueva realidad porque vamos a vivir un entorno donde el apalancamiento, el crédito puede pesar, sobre todo porque vamos a tener niveles de inflación muy altos, lo cual va a exigir de nosotros como agentes económicos ser muy cuidadosos de cómo controlamos el gasto, cómo realizamos nuestras inversiones, cómo asumimos el riesgo y el cuidado que le vamos a dar a nuestros activos para que no se devalúen. Y por supuesto que como nos apalancamos, porque ahora las tasas van a pesar de cara al mediano y largo plazo. Es decir, hace 10, 20 años tirarse un crédito hipotecario a 30 años, no hay problema. Pero ahora, de cara al futuro, quizás las cosas pesen un poquito más. Quería hacer mención a estos cambios estructurales en el entorno económico porque es algo que va a pasar para todos los tipos de activos. Algunos se van a mover bien en entornos de tasas e inflación creciendo y otros lo harán peor, pero ya quedará por parte de ustedes y es parte del trabajo que nosotros hacemos en G-Finance College, de entender parte de estos ciclos históricos e identificar cuáles son estos activos que suelen funcionar mejor en ambientes restrictivos, con tasas altas, con características inflacionarias. Así que bueno, si está buscando asesoría de ese punto de vista, evidentemente la invitación está abierta para el club de inversionistas. eh, para que puedas tener esta información a tu alcance. En el corto plazo debemos prepararnos ¿para qué? Para un shock negativo, especialmente en Latinoamérica. Este 2023 va a ser, recuerden que somos una región exportadora de commodities y es muy probable que bajen en esta etapa como consecuencia del ajuste masivo de tasas que está haciendo la Fed y el Banco Central Europeo. Esto trae como consecuencia una factura de petróleo mucho más baja, metales, cobre, níquel, etcétera.
todo lo que nosotros en Latinoamérica exportamos nos va a afectar muchísimo en Latinoamérica y esto se va a traducir en déficits fiscales mucho más amplios, devaluaciones en el tipo de cambio, una inflación importada por el peso de la deuda y todo lo que significa un dólar caro. Así que 2023 creo que va a ser muy malo para nosotros en Latinoamérica. Este es nuestro view y esta es la recomendación que nosotros les damos. Recuerden que como latinoamericanos debemos entender que es un año de vacas flacas y no de vacas gordas, especialmente en nuestra región. Recuerden que somos una región exportadora de commodities desde México hasta Argentina. Y si este escenario se cumple en este 2023, esto traerá serias implicaciones para los gobiernos de nuestra región, especialmente los gobiernos más jóvenes como Colombia y Brasil, que están en un proceso que prácticamente acaba de ser reelegido. Quiero hacer la acotación importante acá. Esto no tiene nada que ver si son de derecha o izquierda. Estamos hablando solamente del punto de vista macroeconómico, ¿ok? Esto va a traer implicaciones serias para los gobiernos jóvenes como Colombia y Brasil y países incluso como Argentina, ya que de cara al 2024 vamos a tener situaciones complejas para satisfacer todo lo que son los temas de subsidio, beneficencia social y esto podría traer serios problemas de gobernabilidad. Porque estos son ondas, ¿ok? Que llevan distintos ritmos. Entonces, cada país va a entrar en este entorno de manera mucho más temprana que otro. Y el deterioro se va a dar en este año. Todo esto que le estoy comentando, que esta es parte del deterioro, problemas, déficit fiscales, alta inflación, eh, bajo ingreso por renta petrolera o exportación de materias primas, todos estos males, todos estos, este deterioro se va a dar en el año 2023, pero el malestar va a estar en el año 2024. ¿Ok? Así que desde ya, desde G Finance College, estamos observando en el 2024 que puede estar bastante convulsionado, especialmente en el primer semestre. ¿Ok? Obviamente, todo este escenario si se materializa el shock negativo por el ajuste de las tasas, así que pendiente a la reunión del 22 de marzo. Sin embargo, también hay que decir que en el segundo semestre de 2024 podemos ver ligeras mejoras en los precios de los commodities, es decir, que será un año complejo desde el punto de vista de gobernabilidad, pero con ligeras mejoras económicas. Así que, bueno, le dejo esto solamente para que comprendan la belleza de comprender los ciclos macroeconómicos y cómo todo esto puede permear a las sociedades. Si quieren, pueden hacer un view acerca de lo que sucedió en el año 1998 al 2000, más o menos. Noten que en ese periodo tuvimos un periodo de expansión importante en las materias primas, que evidentemente posicionó mandatarios en la región y que dio mucha popularidad, incluido Chávez en Venezuela, pero a partir del año 2000 al 2003 tuvimos un shock negativo en los precios y tuvimos caídas y ajustes en los commodities, especialmente en el petróleo, que cayó un 50%, y esto permeó, al menos en el caso de Venezuela, tuvimos las protestas más grandes y el malestar social gigante, que obviamente derivó en eventos dramáticos que ya ustedes lo conocen, que no vale la pena ahondar en estos detalles, pero se generó el malestar a partir de ese momento. Ahora ustedes hagan sus respectivas analogías con sus países, Chile, Ecuador, Perú, México, etcétera, ya que nosotros somos una región de commodities y no estamos exentos a escaparnos de esto. Obviamente, en el año 2003 al 2007 tuvimos otro periodo de expansión que obviamente nuestros gobiernos, como buenos populistas, supieron capitalizar y bueno, lo pudieron traducir en nuevas elecciones, reelecciones y popularidad en muchos de los mandatarios. Pero retomando un poco la película que venimos trabajando, este año va a ser un año difícil, ya que se va a implementar eh, nuevos ajustes a niveles macro y esto va a impactar la maniobrabilidad de los gobiernos locales. Así que tengan especial cuidado con el tipo de cambio, hagan cobertura cambiaria, es una recomendación, se la estoy dando en este video, ya se las dimos en Instagram hace unos días. Y con respecto al 2024, bueno, ya saben mi pesar, así que no dejen, no quiero que se queden solamente con esa foto
una foto adelantada de lo que puede ocurrir en el año 2024. Igualmente ahí está en el Substack, en el newsletter Mi Visión 2023, 2024. Así que bueno, prepárense en ese sentido. Primero vamos a ver qué es lo que va a hacer la Fed este 22 de marzo. Todo esto lo iré comentando en Instagram y obviamente aquí en YouTube si se presenta la oportunidad. Nosotros de NG Finance College y yo como instructor de la academia, evidentemente tengo mapas macros elaborados, tengo mapas técnicos elaborados, así que estamos preparados para toda esta situación. Sé que seguramente esperabas que habláramos acerca de lo que está pasando con los bancos, pero para que entiendas qué está pasando con los bancos, necesito que comprendas esto que te estoy explicando. Tienes una primera etapa, te la voy a dejar en las tarjetas, que digamos que este video sería una continuación de ese view que tuvimos en esa oportunidad. Así que, bueno, digamos que esta es la actualización de ese primer video. Deja en los comentarios si ya comprendiste realmente el contexto macro en el que estamos para que podamos avanzar a los nuevos contextos y situaciones que están pasando a nivel bancario. Quiero darte la tranquilidad de una vez que no veo un riesgo sistémico en este momento a nivel de los bancos porque los apalancamientos no son los mismos que tenían en el año 2008. Así que de fondo no veo una crisis bancaria que se pueda prolongar mucho más de 3 meses. Hoy, evidentemente, estos escenarios pueden cambiar porque no trabajo en ninguna de esas instituciones financieras, no tengo esa información, pero por lo que hemos visto hasta el momento, desde el punto de vista fundamental, los apalancamientos de los bancos están bastante controlados. Evidentemente, todos los bancos comienzan a caer y a sangrar porque este es un sistema, y como recuerden que es el sistema bancario, entonces se contagia uno, se contagian todos. Evidentemente, en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos podrán saber y me dejan en los comentarios de que hay ciertas restricciones para sacar dinero y todo lo demás. Esto es un proceso normal porque el Estado lo que busca es evitar precisamente que este contagio se propague y que drenen a los bancos de liquidez y ahí sí provocar una crisis financiera similar a la del año 2008. Pero en este caso no lo veo. Creo que hay unos bancos con algunos excesos de apalancamiento, pero en líneas generales no veo una crisis sistémica desde el punto de vista bancario. Eso lo vamos a comentar en un próximo video, siempre y cuando este video reciba los likes que merece. Recuerden que este video se montó, se escribió, se editó, todo en un lapso menor a 24 horas. Así que agradezco tu like por ese punto de consistencia. Y bueno, aprovechando la oportunidad para decirte que ahora vamos a comenzar nuestros programas de training en vivo, esta formación de trading de futuros totalmente en vivo. Solamente tenemos cupo para 5 personas, así que bienvenido si te quieres formar en un entorno realmente profesional, donde no vamos a tener falsas expectativas, no te vamos a vender el sueño, por así decirlo. Simplemente quiero que consideres nuestra opción. Si tú consideras en algún momento que tienes ciertas habilidades o puedes desarrollar habilidades en el trading, nos regales la oportunidad para que podamos ser tus mentores, tus instructores y que te acompañemos en todo este camino como trader profesional. Evidentemente, vamos a reabrir en algún momento este año nuestro programa de inversiones. Nosotros lo arrancamos el año pasado de manera más temprana, precisamente intentando darle a nuestros estudiantes un view o las herramientas para todo, para todo este entorno, pero posiblemente lo retomemos este año. Eh, en este momento lo que tenemos abierto son nuestros programas de trading, donde vas a poder hacer trading conmigo en vivo durante 6 meses, totalmente en vivo, donde te vamos a mostrar en mercado vivo, en directo, en cuenta real, que lo que te estamos enseñando es lo que practicamos y es lo que nos funciona y con lo que hacemos dinero. Así que bueno, sin más, no quito tu valioso tiempo. Sé que el video se extendió más de lo esperado. Si entendiste este video, si te gustó lo que hicimos, el trabajo que estamos haciendo, por favor deja un like, comparte este video, comenta en la cajita de comentarios cuál es tu opinión, qué dudas tienes para poder aclarártelo en un próximo video. Así que sin más, ten un maravilloso día y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.